Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, tu fuente favorita de noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Estamos rebosantes de emoción al tenerlos una vez más acompañándonos. Prepárense porque hoy les traemos una bomba jugosa, un verdadero terremoto que está sacudiendo los cimientos de las redes sociales y encendiendo debates apasionados en todos los rincones del mundo. Hoy nos sumergiremos de lleno en un torbellino de emociones intensas, rumores explosivos y especulaciones vertiginosas que rodean a una de las parejas más emblemáticas y queridas de toda Turquía, la deslumbrante Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Así es, mis queridos espectadores, el título lo anuncia sin rodeos ni tapujos. Hoy vamos a desentrañar el misterioso y complejo tema de los celos. ¿Celos de quién? ¿Hacia quién? Y quizás la pregunta más crucial de todas, ¿por qué? Precisamente ese es el laberinto que recorreremos juntos, analizando cada recoveco y tratando de arrojar luz sobre la verdad. Recientemente una ola implacable de rumores ha emergido con fuerza, propagándose como un incendio forestal y apuntando a posibles sentimientos de celos por parte del mismísimo Kerem hacia la deslumbrante Hande. Y no se trata de meras habladurías sin fundamento, no, sino de una supuesta confesión, que ha resonado con un impacto sísmico, dejando a muchos atónitos y preocupados. Permanezcan con nosotros porque analizaremos minuciosamente el origen de esta información, evaluaremos su credibilidad con ojo crítico y exploraremos las posibles consecuencias que esto podría acarrear para su relación. Pero antes de que nos adentremos en este drama lleno de intrigas y emociones a flor de piel, permítanme extender una cálida bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Nos llena de alegría tenerlos a bordo. Y a nuestros suscriptores leales, aquellos que nos han acompañado en cada paso de este viaje, queremos expresarles nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo incondicional. Si el contenido que les ofrecemos les resulta cautivador y disfrutable, les invitamos a presionar el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Queremos que sean parte integral de nuestra gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al corazón de la cuestión, al meollo del asunto. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha estado sometida al escrutinio implacable del microscopio público. Desde sus primeros días en la exitosa serie Sen Kalkam, la chispa de la química que irradiaban en pantalla trascendió los límites de la ficción, transformándolos en una de las parejas más shippeadas y adoradas del mundo. Cuando finalmente decidieron confirmar su relación, desataron una ola de júbilo y euforia entre sus fans, quienes celebraron con fervor este romance que parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Viajes juntos a destinos exóticos, fotografías adorables y llenas de ternura compartidas en las redes sociales, apariciones públicas rebosantes de amor y complicidad, parecían la personificación de la pareja perfecta, un ejemplo a seguir. Pero como bien sabemos, la perfección es una ilusión efímera, una quimera que rara vez se materializa en la vida real, especialmente en el mundo del espectáculo, donde las apariencias pueden ser engañosas y las máscaras se usan con frecuencia. Los primeros susurros de problemas en el paraíso comenzaron a filtrarse hace algunos meses, como una suave brisa que anunciaba la tormenta. Se hablaba de agendas apretadas que dificultaban el tiempo compartido, de prioridades divergentes que los alejaban gradualmente y, como suele suceder en estos casos, de la omnipresente sombra de la infidelidad, un fantasma que acecha en los rincones oscuros de la fama. Rumores que ambos negaron con vehemencia y convicción, intentando sofocar las llamas antes de que consumieran su relación. Sin embargo, la mecha de la duda ya había sido encendida, y la desconfianza comenzaba a sembrar semillas de incertidumbre en el corazón de sus seguidores. Y es precisamente en este punto donde entran en escena los celos, el tema central que nos convoca hoy. La supuesta confesión de celos por parte de Kerem emana de una fuente anónima, una persona presuntamente cercana a la pareja que prefiere permanecer en el anonimato para evitar represalias. Esta fuente afirma que Kerem ha estado lidiando con sentimientos de inseguridad que lo corroen por dentro, sentimientos desencadenados por el creciente éxito de Hande y su imparable exposición mediática. Hande, como todos ustedes saben, se ha consolidado como una de las actrices más solicitadas y cotizadas de Turquía, con una carrera en ascenso meteórico que la proyecta hacia horizontes cada vez más ambiciosos, tanto en el ámbito de la televisión como en el mundo de la publicidad. Su belleza deslumbrante, su talento innegable y su carisma arrollador la han convertido en una figura omnipresente, una presencia constante en las portadas de revistas, en campañas publicitarias de alto impacto y en eventos de alto perfil donde deslumbra con su elegancia y sofisticación.
Según esta fuente, Kerem se siente intimidado por el brillo y el glamour que rodean a Hande, por esa aura de estrella que la hace destacar entre la multitud. Sus constantes viajes a destinos exóticos, las alfombras rojas que pisa con gracia y seguridad, las colaboraciones con marcas de renombre que la buscan como embajadora, todo esto, aparentemente, ha despertado un sentimiento de inseguridad latente en su interior, un temor a no estar a la altura de las circunstancias. La fuente anónima incluso se atreve a mencionar que Kerem ha expresado su profunda preocupación por la atención que Hande recibe de otros hombres, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Una atención que, según él, podría poner en peligro la estabilidad de su relación. Ahora bien, en este punto crucial de la investigación, es imperativo hacer una pausa reflexiva y analizar con detenimiento la credibilidad de esta información. Como siempre les recordamos, es fundamental tomar con pinzas todo aquello que provenga de fuentes anónimas, especialmente en el volátil y a menudo engañoso mundo del espectáculo. En este universo paralelo, los rumores infundados y las noticias falsas son moneda corriente, una herramienta utilizada con frecuencia para generar polémica, aumentar el rating de programas de televisión y vender revistas sensacionalistas. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y admitir que no podemos confirmar al 100% que esta supuesta confesión sea auténtica y veraz. Sin embargo, tampoco podemos descartarla por completo y desecharla como una mera invención. La verdad es que la dinámica de poder en una relación puede ser un factor determinante, un elemento que influye en la forma en que interactúan los miembros de la pareja y en la percepción que tienen el uno del otro. El éxito profesional de uno de los miembros, especialmente si supera con creces al del otro, puede generar tensiones y conflictos latentes, creando un desequilibrio que desafía la estabilidad de la relación. Es natural que Kerem se sienta un poco abrumado por el meteórico ascenso de Hande, por esa explosión de popularidad que la ha catapultado a la cima del estrellato. Al fin y al cabo, él también es un actor exitoso con una trayectoria sólida y admirada, pero quizás no ha alcanzado el mismo nivel de popularidad masiva que su amada Hande. Otro factor que podría estar alimentando estos sentimientos de celos es la propia naturaleza de la industria del entretenimiento, un entorno competitivo y despiadado donde la imagen y la apariencia lo son casi todo. Hande está constantemente rodeada de personas influyentes, directores de renombre, productores exitosos y otros actores talentosos, muchos de los cuales podrían sentir una atracción irresistible hacia ella. Es inevitable que Kerem sienta una cierta aprensión ante la posibilidad de perder a Hande a manos de alguien más, a que alguien más pueda robarle el corazón y desestabilizar la relación que han construido con tanto esfuerzo. Pero ¿cómo está afectando todo esto a su relación? Esa es la pregunta del millón, la incógnita que todos quieren resolver. Algunos medios de comunicación turcos han reportado que la pareja ha estado teniendo fuertes discusiones últimamente, que las tensiones han aumentado y que incluso se han distanciado un poco, como si estuvieran construyendo muros invisibles entre ellos. Se dice que Hande se siente frustrada por la inseguridad de Kerem, que percibe su actitud como una limitación a su libertad y que se siente presionada a moderar su éxito para no hacerlo sentir mal, como si tuviera que pedir disculpas por brillar con luz propia. Otros medios, por el contrario, afirman que la pareja está más unida que nunca, que han fortalecido su relación y que están trabajando juntos para superar estos desafíos, afrontándolos con madurez y comprensión. Dicen que Kerem está haciendo un esfuerzo consciente por apoyar a Hande en su carrera, celebrando sus logros y animándola a seguir persiguiendo sus sueños. Afirman que está aprendiendo a lidiar con sus propios sentimientos de inseguridad, a reconocerlos y a no permitir que controlen sus acciones. Lo cierto es que nadie sabe con certeza qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Solo ellos dos conocen la verdad, solo ellos pueden desentrañar los misterios de su relación y revelar si los rumores de celos tienen algún fundamento. Pero independientemente de lo que esté sucediendo detrás de las cámaras, es importante recordar que las relaciones son complejas y multifacéticas, un viaje lleno de altibajos y desafíos inesperados. Todas las parejas, sin excepción, enfrentan obstáculos en algún momento, momentos de crisis que ponen a prueba la fortaleza de su vínculo. Lo importante es cómo manejan esos desafíos, si están dispuestos a comunicarse abiertamente, a ceder en ocasiones y a trabajar juntos para superar las adversidades. Lo que sí es innegable es que la presión mediática a la que están sometidos Hande y Kerem es inmensa, un peso aplastante que puede afectar incluso a las relaciones más sólidas. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada gesto que hacen es analizado y juzgado por millones de personas en todo el mundo, un escrutinio implacable que no deja margen para la privacidad. Es comprensible que esto pueda generar estrés y ansiedad en su relación,
que la constante exposición pública pueda erosionar la confianza y crear un ambiente de tensión constante. Y hablando de la presión mediática, no podemos ignorar el papel fundamental que juegan las redes sociales en todo este drama, un amplificador de rumores y especulaciones que puede distorsionar la realidad y crear falsas narrativas. Los fans de Hande y Kerem son extremadamente apasionados y leales, y no dudan en expresar sus opiniones en línea, defendiendo a sus ídolos con uñas y dientes. Algunos los apoyan incondicionalmente celebrando su amor y deseándoles lo mejor, mientras que otros son más críticos y se dedican a buscarle tres pies al gato, analizando cada detalle con lupa y generando controversia donde no la hay. En este contexto digital, es fácil que los rumores y las especulaciones se propaguen como la pólvora, alimentando la incertidumbre y desatando debates acalorados. Una simple foto con un compañero de trabajo, un comentario ambiguo en una entrevista o una ausencia en un evento público pueden desencadenar una avalancha de reacciones y alimentar aún más la incertidumbre, creando un clima de paranoia y desconfianza. En definitiva, la situación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo el éxito, la fama y la presión mediática pueden afectar una relación, poniendo a prueba sus cimientos y desafiando su estabilidad. Los celos, reales o imaginarios, son solo uno de los muchos obstáculos que tienen que superar para mantener su amor vivo y fuerte. Esperemos que puedan encontrar una manera de navegar por estas aguas turbulentas, de comunicarse abiertamente y de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Y esperemos, sobre todo, que la supuesta confesión de celos sea solo un rumor infundado, una invención maliciosa que no refleje la realidad de su relación. Y ahora, para recapitular brevemente lo que hemos cubierto hoy, hemos explorado a fondo los rumores de celos por parte de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, analizando la supuesta confesión de una fuente anónima, el impacto del éxito de Hande en la relación y la presión mediática implacable a la que están sometidos. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes por quedarse hasta el final de este vídeo. Esperamos que lo hayan encontrado informativo, entretenido y que les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre esta intrigante situación. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem está realmente celoso de Hande? ¿O creen que son solo rumores infundados que buscan dañar su imagen? ¿Cómo creen que esto podría afectar su relación a largo plazo? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones, conocer sus perspectivas y debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.